Hace años que escucho el podcast Espabilismo, que ha tenido diferentes nombres, de Marina Miller. Y escucho, yo creo que todos los episodios que salen. Hoy ha hablado sobre algo muy curioso que como podcaster puede que te haya pasado a ti, casi seguro. Soy Borja Girón, estás escuchando un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. ¿De qué he hablado hoy en el episodio número? Te lo voy a decir ahora y no voy a cortar por aquí. Vas a esperar conmigo. 603, que lo tengo aquí en la aplicación de iVoox con la que escucho podcast. Borja, ¿cómo escuchas podcast con iVoox? Porque pago 4 euros, no hay anuncios y tengo la funcionalidad de pasar al siguiente podcast con un clic. Hay más cosas que me gustan de la herramienta. Bueno, volviendo al tema. Marina ha contado en este episodio que durante 10 meses, cuando empezó, hizo un podcast diario y lo cumplió prácticamente todas las semanas. No ha dicho específicamente si era de lunes a viernes o todos los días, como tengo yo o durante algún tiempo he tenido yo, pero bueno, en cualquier caso, diario, 5 episodios mínimos cada semana. El caso es que recientemente, durante los últimos meses, su podcast decidió abandonarlo después de más de 600 episodios. Varios años y abandonó durante 6 meses. ¿Por qué? Ha contado que porque se vio con un momento en el que no sabía muy bien qué contar, tenía ciertas dudas, también seguramente por caída de audiencia, motivación, creía que ya después de 600 episodios ya había contado todo lo que tenía que contar. Y bueno, esta sensación yo creo que la tiene todo podcaster en algún momento. También ha contado que había más competencia, más podcasts de entrevistas que están más de moda, que crecen más rápido, y yo creo que eso hasta cierto punto pues puede desmotivar. Y hay una cosa que creo que es interesante, el creer que tu audiencia cae por competencia, por no tener entrevistas en vídeo y por ir cambiando de temas, algo que ha contado en este episodio, que como ha tenido diferentes nombres, su negocio ha ido evolucionando, sus creencias, sus pensamientos, su forma de pensar ha ido cambiando, pues ha ido cambiando y había hablado pues un poco de todo, entre comillas, en sus podcasts. Y esto cree que ha podido afectar a su mentalidad, a la caída de audiencia, a resultados posibles del podcast, aunque también ha dicho que no hace falta tener mucha audiencia para tener resultados y tener ventas, que efectivamente es así. Pero en cualquier caso, creo que hay un factor importante aquí a tener en cuenta. Y el factor es que, bajo mi punto de vista, esta desmotivación que tienen algunos podcasters, sobre todo los más antiguos, con respecto a caída de audiencia, yo he tenido al inicio, hace ya unos años, tenía mucha más audiencia que ahora. Y ahora tengo un montón de podcasts. Sin embargo, sigo creando podcasts, sigo creando episodios. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista y mis análisis, las estadísticas con las que hemos vivido a lo largo de varios años los podcasters han sido completamente falsas. Estaban infladas. Y es algo que está sucediendo en la actualidad de la misma forma, pero en plataformas de vídeo, en YouTube. Con esto me refiero a que ahora mismo hay muchos podcasts que tienen audiencias falsas. Por una parte, gente que cree, formato audio normalmente, que tenemos menos audiencia de la que realmente tenemos, gente que cree que tiene más audiencia de la que realmente cree. ¿Lo he explicado bien? ¿Lo he dicho bien? Bueno, más o menos me entiendes. Y la gran clave aquí está en las expectativas que tenemos. Las expectativas que nos hemos generado por compararnos. Recuerdo hace unos años un podcast que ahora mismo no recuerdo el nombre. Estoy tratando de pensar, pero no me acuerdo. Si me acuerdo lo dejaré. No lo voy a dejar en las notas del episodio. Ya está. Un podcast, da igual. Algo de vida o algo así. Bueno, y la verdad que estaba muy bien hecho. Era una mujer que lo hacía y lo grababa muy bien, hablaba muy bien, temas muy interesantes. La portada del podcast estaba muy bien, muy clarita, con palabras, texto en grande. Y era más o menos novata. Lo único que estaba contando, pues, su evolución de emprendimiento
y los negocios que estaba haciendo, cómo estaba experimentando esas fases iniciales del emprendimiento. No tenía mucha idea realmente, pero algún episodio empezó a tener éxito, lo destacaría Apple Podcast o alguna herramienta de estas. El caso es que se presentó con, si mal no recuerdo, 5.000 o 7.000 oyentes por episodio. Una completa locura. Pero a partir de, no recuerdo tampoco, el episodio 50, 30, 40, lo que fuera, abandonó el podcast. Para mí eso fue un shock. Fue como, tu puta madre. Realmente, así lo pensé. Digo, yo que llevo con un podcast, en ese momento SEO para bloggers, que luego ha pasado a llamarse SEO para Google, años para conseguir 1.000 oyentes, 900 oyentes por episodio, 800, 500 en algunos episodios. Pero bueno, tenía bastante audiencia en ese podcast al ser de los iniciales, no había mucha competencia, crecían en ese momento en automático gracias a las plataformas de podcasting, no estaban todos los podcasts de Podium Podcast y todos estos que al final acapararon y pagaron a las herramientas para ocultar el resto de podcast. Es normal, al final si pagas, pues sales ahí, ya está, vale. Pero el caso es que para mí era, llevo años para conseguir 1.000 oyentes, llegas tú con 10 episodios, novata, y y tienes 8.000 oyentes por episodio de podcast, con episodios, bajo mi punto de vista, obviamente con mi ego, peores que el mío, con menos conocimiento, y encima, al cabo de unos episodios dices, esto no funciona, esto no... ¿Y abandonas el podcast? ¿En serio? ¿En serio? Esto son expectativas. Esta persona diría, esto es lo normal. Esto creo que hace ya años que creé un episodio hablando sobre este punto. Y además, ahora continuaré con este punto que te acabo de tocar, pero en cualquier caso, esta persona, sus expectativas, no tenía ni puta idea que 5.000, 7.000 oyentes era algo increíble de conseguir. Porque para ella, en apenas un mes, era algo que había conseguido sin esfuerzo, fácil, rápido. Y además, pues no se informó. No preguntó a otros podcasters, no se comparó, simplemente vio eso y abandonó el podcast. Dijo, esto no funciona bien, no tengo clientes, no tiene 7.000, esto, no sé. Para mí me resultaría algo increíble de hacer. Cuando tienes los datos correctos, cuando sabes cómo está el mercado, cuando tus expectativas están asociadas a la realidad y cuando consigues resultados. Porque puedes tener millones de seguidores, millones de visualizaciones, millones de personas ahí detrás, que si nadie te compra lo que vendes, te desmotivas y abandonas. Pero normalmente, siempre se puede hacer algo que con una audiencia, sea la que sea, no es que es muy nicho, no es que es para todo el mundo, da igual, hay productos, hay estrategias que te permiten hacer algo para rentabilizar al menos una parte cuando tienes audiencia o una audiencia. Y en cualquier caso, volviendo al tema, las expectativas tenemos que gestionarlas bien. Es clave. Preguntar, estar con otros emprendedores que te digan, pues yo no consigo esto, tengo estos objetivos, tengo este problema, estos son mis datos. Y cuando hay un grupo de emprendedores, como por ejemplo en el Club de Emprendedores Triunfers, o en otras comunidades de emprendedores, hay grupos en Telegram gratuitos de emprendedores que están incluso vacías, que hay mucha gente ahí que no habla nadie, que se está perdiendo oportunidad. Pero volviendo al tema, es clave no abandonar. Crea algún episodio en esos momentos de bajón. Un episodio al mes. Pero no abandones tu proyecto. Y aguanta. Graba algunos episodios extra. Programa algunos episodios para estos momentos de bajón, de es que esto no funciona. Sigue, continúa, porque el secreto del éxito está en esa parte. Víctor Martín, también me dolió en el alma. Un podcast de entrevistas que fue de los primeros, que creció como la espuma. Miles de oyentes. Este sí que estaba muy currado. Pero decidió abandonarlo. También digo, ¿pero en serio con tanta audiencia? También depende, obviamente, de los objetivos que tenga la persona. Hay un trabajo detrás que a lo mejor llega un momento en el que no te compensa, por lo que sea. Pero bajo mi punto de vista,
Es casi una falta de respeto al resto de personas abandonar algo que has conseguido que la mayoría de las personas jamás conseguirá nunca. Pero, obviamente, la última decisión, y es respetable, está en la parte de cada podcaster. Aún así, hay algunos podcasts que a mí me ha dolido también en el alma, que escuchaba y que los han abandonado. Y esto sucede muchísimo. Así que el gran consejo que quiero darte aquí, antes de continuar con algunos puntos a tener en cuenta, si continúas por aquí, ya no te has ido y te has cansado y vuelves a vete a TikTok, anda, a ver vídeos de 30 segundos y gatitos. El poder de la atención que se ha perdido. La gran clave, el gran secreto que quiero que te quedes es que seas constante automatizando procesos, siendo previsor, teniendo visión de futuro. Y un podcast, un blog, un canal de YouTube, cualquier cosa que hagas en la vida, el mantenerlo durante tiempo hace que te diferencies, que haya gente detrás y que surjan las oportunidades. Porque no has abandonado como el 95% del resto de lo que estés haciendo. ¿Que abandonan? Porque es que esto es súper común. Si eres capaz de continuar, surgirán ciertas oportunidades si las aprovechas, si hablas con otros emprendedores, si te motivas, si eres capaz de automatizar, programar ciertos episodios, grabar uno aunque sea una mierda de 1 minuto, para no abandonar, para que la gente no diga, bueno, pues este podcast está abandonado, ya no me suscribo, me desuscribo. Cada cierto tiempo la gente hace limpieza. Las plataformas de podcast en iVoox, por ejemplo, si mal no recuerdo, los podcasts que ya no suben nada durante 6 meses te quitan del buscador y te borran episodios o cosas así. Entonces, creo que es clave ser constante y no abandonar aunque no te apetezca. Pero para eso tienes que tener visión de futuro, programar episodios, grabar de vez en cuando, sacar un mínimo de tiempo cuando estás creando algo. Y más, un podcast, una newsletter. No abandones, Marina, no abandones. Porque aunque creas y te fijes en los datos, en las estadísticas, hay mucha gente aquí detrás escuchando y que llega un momento y que dices, me voy a meter. De hecho, la página web de Espabilismo para mí es una, en cuanto a diseño, funcionalidad y seguramente conversión, de las mejores que he visto nunca. Ese fondo negro, esos textos blancos con ese tono verde, flúor, fluorescente. Está increíble. En cuanto a diseño es brutal. Podría vender servicios de diseño como churros porque hoy en día es complicado encontrar buenos diseñadores. No sé quién se lo ha hecho a la página web, pero recomendar. Es que es fundamental. Tiene otras oportunidades de negocio. Y como yo, que podemos llegar, aunque tenga solo, imagínate que tuviera, que no es el caso, porque ahora mismo en iVoox he visto, el último episodio tiene más de 230 escuchas y ha salido pues recientemente. Algo que es complicado de conseguir. Yo apenas tengo en iVoox en algunos 50, 60, 100 en algunos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. No abandones tu podcast por respeto a mí, si lo escucho, sobre todo. Pero más allá de eso, saber que puede haber 10, 20 personas que lo escuchen en cierto momento, durante cierto tiempo, y si das un mensaje adecuado, puedes conseguir un nuevo cliente, una colaboración, una oportunidad, un episodio de podcast dedicado exclusivamente al podcast Espabilismo de Marina Miller, que te haga promoción a alguien en algún momento por haber vuelto, por ejemplo, tras 600 episodios. Y esa es la magia. Llega un episodio que conecta conmigo y le dedico un episodio aquí. Así que esto es clave. Es fundamental tener en cuenta cómo funcionan las estadísticas. Antes, bajo mi punto de vista, muchas plataformas de podcasting, antes de lanzar el estándar de IAB, creo que se llama, veías una portada de un podcast y las plataformas decían, oyente nuevo. Esto yo creo que ha sido así durante años. Se lanzó el estándar y a tomar por culo esta información falsa. Ahora la información falsa la usan las redes sociales. Es así. Ahora, cada vez que alguien ve una publicación, cada uno de los comentarios, deslizas y ves un comentario, 10 comentarios, 20 comentarios, lo cuenta como visualización los cabrones de las redes sociales. Entonces, ahora entras en cualquier red social y dices, hostias, soy el rey del mambo, 1 millón, 10 millones de visualizaciones. Porque te están engañando. Antes contaban cada persona que veía un vídeo, un mínimo de 10 segundos, en los podcasts igual, y ahora
eres el rey del mambo. Por eso en los vídeos también los podcasts crecen. Con información falsa, expectativas falsas, creencias falsas por no saber cómo funcionan las estadísticas de las redes sociales y cómo te engañan. Creemos que ahora los podcasts en vídeo funcionan increíblemente bien. Falso. Falso. Esto en psicología se llama el sesgo de supervivencia, cuando te fijas solo en la parte más importante y que llama más la atención. Ves 20 podcasts de vídeo que tienen millones de oyentes y obvias los otros millones de podcasts que tienen cero audiencia, que han creado videopodcasts y que nadie conoce. ¿Por qué? Porque llama la atención lo que estás viendo. Como cuando te compras un coche blanco de una marca y de repente todo el mundo tiene un coche blanco. O tienes un hijo y de repente todo el mundo tiene hijos y va con carrito de coche, el mismo que yo utilizo, que he comprado. Esa realidad estaba ahí siempre. Pero no te has fijado en la otra realidad de toda la gente que no tiene niños, toda la gente que tiene el resto de coches. Así que los podcasts desmotivan si cae la audiencia, sí. Desmotiva si no te escriben, sí. Desmotiva si no vendes, sí. Aún así, sigue creando lo que estás haciendo. Baja el ritmo, programa algunos episodios cuando estés un poquito motivado. Recuerda, en el podcast Los Últimos Días, yo no enumero ya los podcasts, pero te he hablado sobre no esperes a motivarte. Toma acción y así te motivarás. La gente que espera la perfección, que espera el momento adecuado, que espera tener la información adecuada, no va a hacer nada nunca o va a perder miles de horas y miles de oportunidades. La clave está en tomas acción, pequeños gestos, y entonces surge la motivación. No esperes a motivarte para tomar acción. Empieza a hacer cosas ya. Esto he hablado en el último episodio del podcast, no sé cuándo lo escucharé, pero hay uno que está ahí en los últimos días. Está ahí. Sí, en los últimos días, que acabo de grabar. Estoy ahí, como tengo tantos podcasts, en borjagirón.com descubres el resto de mis podcasts, mis más de 20 podcasts. En cualquier caso, después de muchos episodios, crees que ya has contado todo, y esto no es verdad. Y aunque cuentes todo lo que tengas que contar, que no es verdad, repite las cosas. Esto es lo que quería contarte antes. Vuelve a contar lo mismo. Porque ahora lo vas a contar de otra forma, con otros casos, con otro punto de vista, con otra visión. Comenta episodios de otros podcasters. Mira, es que no hay más. O sea, esto es infinito para contar cosas. Pero no solo eso. Casos de clientes, emails que te lanzan, noticias de actualidad, sucesos personales, que todo el mundo cambia. Cosas pasan en tu alrededor y puedes comentar. Estrategias de marketing, cosas por qué no lo haces, tus pensamientos, inteligencia artificial, proceso de tu modelo de negocio. Cambios, ¿por qué no cambias? Preguntas de nuevo que te hace la audiencia o que hacen a otros y que tú también puedes responder. No vuelvas a pensar que ya has creado todo por tener 100 episodios, 1000 episodios, 10.000 episodios. Puedes incluso entrevistar a gente y volver a entrevistarla. Repite lo mismo una y otra vez. Vuelves a tu primer episodio y dices, aquí hablé sobre esto, vuelvo a hablar sobre ello. Porque lo vas a contar desde otro punto de vista, con otro tipo de estrategia, con otra comunicación. ¿Se te va a ocurrir alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna cosa más? No me alargo más. Escucha el podcast Espabilismo de Marina Miller, entra en espabilismo.com, revisa su página web y nos escuchamos en próximos episodios. Dime qué te parece. Esto lo dice el Dr. Biter, que me encanta, junto a Nutrillermo, de algo así al final de los... Mira, voy a escuchar un segundo, venga, así voy a parar. Dice, soy su Dr. Biter, los quiero mucho, díganme qué opinan de esto. Así que ponlo en práctica, deja un pequeño comentario, dale un like, toma acción. Mira, las acciones empiezan con un pequeño gesto, con un like. Yo veo, es que las estadísticas también están ahí. Veo podcasts con 100 oyentes y un like. ¿Qué ha pasado con el resto, con los 99? Que no han sido capaces de dar like. Simplemente haciendo algo, ya te diferencias. Y si dejas un comentario, ya eres el rey del mambo, porque la gente es una puta vaga, que procrastina, no hace nada. Ese es el ser humano. Si tomas acción, si haces algo un poquito más y aguantas más con estas estrategias que te he revelado en este episodio, las probabilidades de éxito se disparan. No abandones. Un fuerte abrazo.